Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional. Tu promesa es Con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Deseo que Dios bendiga sus vidas con esta palabra como lo ha hecho con la mía mientras me tocaba preparar esta palabra. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. En el capítulo 14 vamos a tomar la segunda parte del versículo 29. Búsquenlo, compartan conmigo la lectura de la palabra de Dios. Es un tiempo donde vamos a oír la voz de Dios, lo que Dios tiene para nuestra vida. Vuelvo a repetir la cita, el libro de Mateo, en el capítulo 14, versículo 29, en su segunda parte. Si lo han encontrado, le damos lectura y lo hacemos en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminando sobre el agua fue hacia Jesús. Esta es una historia, ¿no?, que hemos escuchado, hemos leído muchas veces, pero hoy Dios nos quiere hacer recordar algo de ella. Sí, hoy Dios nos quiere hacer recordar algo de esta palabra que tantas veces la hemos oído. Dice la palabra de Dios que mientras Jesús despedía a la multitud, mandó a que sus discípulos subieran a la barca y cruzaran al otro lado del mar de Galilea. Cuando ellos subieron a la barca y comenzaron a navegar, tenían un mar tranquilo, un mar aquietado. Pero dice la palabra del Señor que llegada la noche, dice la palabra que comenzó a levantarse un fuerte viento que hacía tambalear la barca, dice la palabra. Todo esto por las olas y el viento que azotaban contra ella. Ahora tomemos en cuenta algo, y es que el momento en que sucedió todo esto, dice la palabra de Dios, que sucedió en la cuarta vigilia. No era una hora cualquiera, no era un momento cualquiera, no, esto sucedió en la cuarta vigilia. Ahora, entendamos un poco lo que sucedía y lo que sucede hoy en nuestros tiempos en esa hora. Dice la palabra de Dios que cuando el templo en Jerusalén fue levantado, los sacerdotes tenían vigilias en las que necesitaban guardar para que el fuego sobre el altar no se apagara. En la cuarta vigilia hay una gran batalla que ocurre durante la cuarta vigilia de la noche. Ese es el tiempo cuando la mayoría de la gente está profundamente dormida y el enemigo toma ventaja de nuestra vulnerabilidad y ataca. Muchas pesadillas ocurren a esta hora y también la mayor parte de crímenes y suicidios se cometen durante esta hora. En el caso de los discípulos, estos discípulos que estaban allí sobre la barca cumpliendo una orden de Jesús, porque Jesús les había ordenado que subieran a la barca y que cruzaran a la otra orilla. En el caso de ellos, los vientos, dice la palabra de Dios, que eran contrarios. Nosotros podríamos decir que el enemigo estaba en contra de ellos, claro que sí. Quería hacerlos sucumbir, pensaba el enemigo que estando ellos solos en la barca estarían desprotegidos, estarían de alguna manera librados al azar con el total dominio sobre las aguas y los vientos,
de él, pero sin embargo, dice la palabra de Dios que esto no fue así. Ahora notemos algo. Cuando estamos despiertos y conversando con él en la cuarta vigilia de la noche, recibimos la fe para el milagro que necesitamos. Y al igual que a Pedro, se nos permite caminar sobre las aguas. Ellos no avanzaban ni siquiera con la ayuda de un buen barco, pero sin embargo nosotros vemos en la palabra de Dios que Pedro avanzó más rápido andando por el agua que en el propio barco. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia estuvo en que Pedro no se valió ni de la barca ni de los remos, solo se valió de la palabra de Jesús. ¿Y saben cuál fue esa palabra? Jesús le dijo, ven. A veces todos nuestros dispositivos y proyectos para hacer avanzar su reino con el trabajo que Él nos ha confiado, que Él nos ha mandado, a veces son inútiles. Incluso si son profesionales y tenemos todas las habilidades necesarias, los dones y el arte incluso de la administración. Todo eso es inútil si nosotros lo hacemos confiado solamente en eso. Solamente necesitamos algo más para ayudarnos. Necesitamos un avance milagroso, algo fuera de lo ordinario. Necesitamos caminar, sí, necesitamos caminar sobre el agua. Ahora, la gran pregunta sería, ¿pero cómo podemos conseguir la fe para hacer algo extraordinario que nunca había sido hecho antes? La respuesta, querido siervo, la respuesta, querido hermano, es que debemos de oír su voz claramente. ¿Y sabes cuándo esto es posible? Durante la cuarta vigilia de la noche. Seguramente el enemigo va a querer levantarse contra tu vida, pero nosotros tenemos la seguridad en su palabra que nos dice allí en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19, en su segunda parte. Dice la palabra de Dios, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Tal vez en este tiempo el enemigo se ha levantado con vientos impetuosos, con olas que golpean tu barca, pero déjame decirte, hoy Dios te da una nueva visión, una nueva oportunidad de mirar las cosas desde un ángulo distinto. Jesús mismo fue el que te envió. Jesús mismo fue el que te convocó para esta tarea. Pero cuando las olas sean fuertes, cuando el viento sea recio, ten la plena seguridad de que Jesús también estará allí para decirte ven. Y no necesitas de grandes cosas, sino que necesitas solamente oír su voz de una forma clara durante la cuarta vigilia. ¿Y sabes qué? Esta es la cuarta vigilia. El tiempo donde la tempestad se ha acrecentado, el tiempo donde las dificultades se han aumentado, pero en esta cuarta vigilia, si tú te animas, oirás la voz claramente de Jesús que te estará diciendo, ven. Y cuando Él pronuncie y cuando tú puedas escuchar esa palabra, ¿sabes qué? No caminarás solamente sobre las aguas como algo sobrenatural, sino que tu caminar por sobre las aguas será porque la palabra de Dios así te lo ha ordenado. Quiero invitarte que tomes fuerzas. Quiero invitarte a que te animes a más.
Quiero invitarte a que le creas a la palabra de Dios, a que comiences, al igual que Pedro, a marcar la diferencia. Sí, a marcar la diferencia, porque Pedro le creyó a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que él descendió de la barca, y todo esto sucedió en la cuarta vigilia. Quiero desearte lo mejor de parte de Dios, las mayores bendiciones de parte de Él. Estás en la cuarta vigilia. Escucha la voz de Dios, y Él hará en ti lo que Él ha prometido hacer. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando en cada temporada. Un tiempo devocional.